Muy buenos días y bienvenidos a este episodio de Doctor Math. En esta ocasión y como parte de la continuación de lo que fue el estudio del procedimiento estadístico para datos agrupados, partiendo de la variable discreta, vamos a ejemplificar la fase de interpretación. Debemos recordar que se conoce como variable discreta todos aquellos datos cuyos valores son enteros. Eso quiere decir que no tienen valores decimales excepto en las frecuencias relativas. Cuando la variable es discreta, todo el procedimiento estadístico se ejecuta bajo la premisa de que el redondeo se tiene que hacer a la unidad más cercana, utilizando las reglas básicas de redondeo, por exceso o por defecto, exceptuando, claro, la frecuencia relativa, que el redondeo siempre se va a hacer a la centésima por ser capaz de presentarse tanto en valor fraccionario como en valor decimal. Otra cosa que debemos saber de los datos agrupados es que el análisis se hace mediante la tabla de distribución de frecuencia, a diferencia de los datos no agrupados, que se hace mediante el diagrama del tallo y la hoja y cuya interpretación surge del mismo diagrama. ¿Cómo funciona la interpretación para datos agrupados? Sencillo. En datos agrupados, la interpretación se plantea mediante dos conclusiones. Una conclusión específica que surge a partir de la frecuencia relativa y una conclusión generalizada que surge a partir de la frecuencia relativa acumulada. Para ello es necesario expresar esas frecuencias en valores del tanto por ciento. A modo de retroalimentación, recordarán que para yo convertir un número decimal en el tanto por ciento, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 100, ese número decimal. Y para convertir una fracción a número decimal, solamente tengo que ejecutar la división que expresa la fracción. Dicho de otro modo, cuando expresemos nuestras frecuencias relativas, tanto la absoluta como la acumulada, en forma de fracción, primero la convertimos en forma de decimal y luego la expresamos en valores del tanto por ciento para colocarlo en las columnas correspondientes. Vamos a expresar los porcentajes de cada clase y colocarlos en la columna de la frecuencia relativa porcentual. Para la primera clase, la frecuencia relativa se convirtió de fracción a decimal y luego, para convertirlo en valores del tanto por ciento, simplemente multiplicamos ese decimal por 100. De ahí que el porciento de datos agrupados en la primera clase sea un 14%. Observen aquí. Cada valor de la columna de la frecuencia relativa fue convertido a decimal. Luego de que fue convertido a decimal, fue calculado el tanto por ciento de esos decimales multiplicándolos por 100. Como la frecuencia relativa es porcentual, no hace falta colocar el símbolo del por ciento, simplemente los valores relacionados a los porcentajes. Ahí se confirma que si la mayoría de los datos coincide con la muestra y la suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1, entonces hay un 100% de datos agrupados y analizados en nuestra tabla. Es muy probable que en variable continua esa suma de decimales dé como máximo un 0.98%, pero no puede ser mayor
menor que 0.98. Ese es el margen de error aceptable. Pero eso lo veremos en variable continua. Ahora, para la frecuencia relativa porcentual acumulada, simplemente aplicamos el mismo principio de la frecuencia acumulada y de la frecuencia relativa acumulada. Suma de los porcentajes en escalón. Y aquí está. La misma frecuencia acumulada con su frecuencia absoluta, la misma frecuencia relativa con su relativa acumulada, la misma frecuencia porcentual con su acumulada porcentual. Ahora bien, fase de interpretación. Dijimos anteriormente que toma como premisa una conclusión específica partiendo de la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo expresar mi conclusión específica, yo tomo una clase cualquiera de mi tabla de distribución de frecuencia y tomando en cuenta el enunciado del ejercicio, la clase correspondiente y el porciento, yo emito una conclusión a modo de informe con datos porcentuales. Para mi preferencia, yo voy a elegir la clase número 4, que va desde 789 hasta 872. Para nuestra conclusión específica, lo único que vamos a necesitar es una clase cualquiera, el enunciado de nuestra investigación y la frecuencia relativa porcentual de esa clase. Con esos tres datos, redactamos un párrafo en el que se explique el comportamiento de los datos en esa clase. Por ejemplo, mi conclusión específica podría ser: el tonelaje máximo. No. Hay que organizar la idea. Esto es en tiempo real, es en vivo, chicos, perdón. Conclusión específica. El 25% de los datos analizados corresponden a la clase en la cual el tonelaje máximo soportado por las grúas industriales está entre 789 y 872 toneladas. Mírenlo aquí. Una conclusión específica un poco más ordenada. El 25% de las grúas industriales analizadas en nuestra investigación soportan entre 789 y 872 toneladas. Esa es la conclusión específica que surge de la tabla de distribución de frecuencia y de los datos que fueron organizados. A continuación, la conclusión generalizada. Para la conclusión generalizada, vamos a necesitar la misma clase de la conclusión específica, por eso pongo esa línea curva, el mismo enunciado porque es la misma investigación, pero con la diferencia de que el tercer dato que se requiere es la frecuencia acumulada en la misma clase de la frecuencia relativa normal. Es decir, que si vamos a la tabla de distribución de frecuencia y nos seguimos moviendo en la misma línea de la clase que elegimos, la frecuencia porcentual acumulada que quede inmediatamente a la derecha de la frecuencia relativa porcentual, esa es la frecuencia acumulada porcentual correspondiente a esa clase. Como es una conclusión generalizada, siempre va a partir del inicio de la investigación. El inicio de la investigación es el valor menor de todos los datos agrupados. Por lo tanto,
el párrafo que explica el comportamiento de nuestra investigación a modo generalizado siempre debe iniciar partiendo del inicio de la investigación. El porcentaje expresado en la frecuencia acumulada porcentual correspondiente a la clase que nos están indicando va a ser igual a ese por ciento correspondiente. Dicho de otro modo, conclusión generalizada. Partiendo del inicio de nuestra investigación, el 74% de las grúas analizadas en nuestra investigación soportan entre 540 toneladas y 872. ¿Qué quiere decir eso? Que la conclusión generalizada incluye el límite inferior de la primera clase de nuestra investigación y el límite superior de la clase que usted eligió. Finalmente, nuestra conclusión generalizada. Partiendo del inicio, el 74% de todos los datos analizados correspondientes a las grúas soportan cargas entre 540 y 872 toneladas inclusive. La palabra inclusive significa que tanto el valor menor de nuestra investigación como el límite superior de la clase que fue elegida son tomados en cuenta. A modo de retroalimentación, la fase de interpretación, al igual que la interpretación para datos no agrupados, se origina a partir de dos conclusiones. Una general o generalizada, que utiliza la frecuencia acumulada porcentual, y una específica, que utiliza la frecuencia relativa porcentual. La específica siempre se realiza primero, porque es con la específica que vamos a generalizar nuestra investigación. Los datos en común en ambas conclusiones son la clase que tú eliges, que puede ser cualquiera, puede ser a partir de la segunda la que quieras, debido a que como la primera siempre va a ser el punto de referente para la conclusión generalizada, esa por lo general no se elige. Eso quiere decir que a partir de tu segunda clase, cualquiera que elijas para la conclusión específica es buena y válida. El enunciado siempre es importante tomar la información de la investigación y la frecuencia relativa porcentual. Para la conclusión generalizada se toman en cuenta los dos primeros datos obligatorios, que son la clase que elegiste y el enunciado, pero el tercer dato que se toma en cuenta es la frecuencia acumulada porcentual, que es la que produce la generalización. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo con su comunidad académica. Activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más nada que decir, hasta la próxima.